Ahora, en esta segunda parte, vamos a resolver un ejercicio de potenciación donde vamos a aplicar todas las propiedades y vamos a ir paso a paso para que ustedes logren identificar dónde vamos a utilizar cada propiedad. Fíjense, el ejercicio que tenemos aquí tiene una división de una expresión algebraica elevada a la menos 2 multiplicada por una división de una expresión algebraica que incluye potenciación. ¿Qué es lo que vamos a hacer en la primera parte? La primera propiedad que vamos a aplicar va a ser la propiedad de la división elevada a una potencia negativa, que eso es igual a el inverso de la división elevado ahora a la potencia positiva. ¿Qué quiere decir esto? Que esta división que tenemos aquí de x al cubo, y al cuadrado, x al cuadrado sobre y al cubo, z al cuadrado, que está elevada a la menos 2, es igual a invertir lo que está de numerador pasa a denominador y lo que está en denominador pasa a numerador. Fíjense, antes teníamos x al cubo, y cuadrado, x al cuadrado en el numerador, y ahora tenemos y al cubo, z al cuadrado. Y donde estaba el denominador, teníamos y al cubo, z al cuadrado, ahora vamos a tener lo que teníamos en el numerador. Es decir, hemos invertido la división y la hemos elevado al cuadrado. Eso es lo que quiere decir esta propiedad. Una vez que hacemos eso, sigamos viendo qué más vamos a hacer con esa expresión algebraica. Ahora tenemos una división elevada a una potencia positiva. ¿Y a qué es igual eso? Una división elevada a la n es igual a el numerador elevado a la n entre el denominador elevado a la n. Esa es otra propiedad de las potencias. ¿Qué hacemos? Elevamos todo el numerador al cuadrado y elevamos todo el denominador al cuadrado. ¿Por qué razón? Porque antes teníamos la división elevada al cuadrado y estábamos en esta situación. Después dijimos que era lo mismo que elevar el numerador a la n y el denominador a la n, y eso es lo que estamos haciendo aquí. Una vez que hacemos eso, vámonos a la siguiente propiedad. Fíjense, en el numerador y en el denominador lo que tenemos es multiplicación elevada al cuadrado, que eso es lo mismo que decir una multiplicación elevada a la n. ¿Qué dice esa propiedad? Que si yo tengo una multiplicación elevada a la n, es lo mismo que elevar a la n cada uno de los términos y multiplicarlos entre sí. Entonces, si yo tengo y al cubo elevado a la z al cuadrado y todo eso elevado al cuadrado, eso es lo mismo que yo elevo y al cubo elevado al cuadrado por z al cuadrado elevado al cuadrado, y así sucesivamente en cada uno de los términos que tenemos en el denominador, porque tanto en el numerador como en el denominador teníamos una expresión similar a esta que estaba aquí, a por b elevado todo a la n. Una vez que hemos hecho esto, volvemos a ver qué nos está quedando. Y si ustedes observan, lo que nos está quedando es unos términos que están elevados a una potencia y a su vez esos términos están elevados a otra potencia. Es decir, que tenemos potencia de una potencia. Es decir, tengo un término, una base elevado a la m, y todo eso está elevado a la n. Eso es lo que tenemos aquí. Fíjense esta parte, tenemos y al cubo elevado al cuadrado, es decir, es una potencia elevada a otra potencia. Y eso se repite con y, se repite con z, se repite con x, con y abajo y con el x también en el denominador. Entonces lo que vamos a hacer es aplicar la propiedad de potencia, que me dice que la potencia de una potencia es igual a la base elevada a la multiplicación de ambas potencias. Entonces, vamos para acá. Perdón. Si tenemos y
de elevado a la 3 y elevado a la 2, lo que tenemos que hacer es multiplicar el 3 por el 2. Por esa razón tenemos aquí y a la 6, ¿ok? Z a la 4, después abajo me queda x a la 6, y a la 4 y x a la 4. En cada uno de ellos lo que hemos hecho es copiar la base y multiplicar las potencias de potencia. Fíjense, cuando llegamos aquí, lo que tenemos es en el numerador, ¿ok? Tenemos multiplicación y en el denominador también tenemos multiplicación. Pero en este momento ya podemos, si queremos, hacer la multiplicación de fracciones que tenemos aquí. Tenemos una fracción del lado izquierdo y una fracción del lado derecho. Cuando tenemos multiplicación de fracciones, lo que hacemos es multiplicar numerador por numerador y denominador por denominador. Si hacemos eso, nos va a quedar y a la 6, z a la cuarta por z a la 3. Eso en el numerador. Y en el denominador tenemos x a la 6, y a la cuarta, x a la cuarta, multiplicado por esto que está acá, que es y por x al cubo. Una vez que hemos llegado ahí, ¿qué nos queda? Nos queda en la parte superior, nos queda una multiplicación de términos semejantes, ¿ok? De potencias de igual base. Por lo tanto, podemos aplicar que a elevado a la n por a elevado a la m, es decir, una base elevado a la n y la misma base elevado a la m multiplicadas entre sí, lo que hago es que copio la base y sumo los exponentes. Entonces nosotros podemos agarrar aquí y tomar z a la cuarta y z a la 3 cumple esta condición. Aquí x a la 6, x a la 4 y x a la 3 también cumplen esta condición. Y y a la cuarta y y también cumplen esta condición de la propiedad. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es aplicar esa propiedad. Y me quedaría arriba, en el numerador, y a la 6, z, que es el término que se repite, que es la multiplicación de potencias de igual base, me quedaría z, 4 más 3, y por eso es que aquí me da 7. En el denominador tenemos potencias de igual base. ¿Cuáles son? X a la 6, X a la 4 y X a la 3. Copio base y sumo todos los exponentes que tiene X. 6 más 4, 10, más 3, 3. Y con Y a la cuarta hago lo mismo. Copio base y sumo los exponentes. 4 y 1, 5. ¿Por qué? Porque hemos aplicado multiplicación de potencias de igual base. Copio base, sumo exponentes. Finalmente, cuando vemos lo que nos ha quedado, nos damos cuenta que en el numerador y en el denominador la y se está repitiendo, por lo tanto tengo división de potencias de igual base. Eso no ocurre ni con z ni con x, por lo tanto z y x permanecen igual y solamente me voy a enfocar en y a la 6 y y a la 5. División de potencias de igual base y aplicamos la propiedad a a la n entre a la m es igual a la base elevada a la potencia del numerador menos la potencia del denominador. Es muy importante aquí que la resta tiene que ser la potencia del numerador menos la potencia del denominador. No lo puedo invertir porque si no estoy invirtiendo la división. Entonces copiamos aquí. Y a la 6 resto 6 menos 5, es decir, numerador menos denominador. Y menos 5, z a la 7 lo dejo igual, x a la 13 lo dejo igual y me queda y a la 6 menos 5, me queda y a la 1. Es decir, que la solución del problema que teníamos de aquí al principio, ¿ok? Este problema que está aquí, vamos a copiarlo para que ustedes lo tengan aquí. ¿Okay? Nos venimos para acá abajo, otra vez, y quiere decir que la solución de este problema que tenemos aquí es y elevado a la 1 por z elevado a la 7 entre x a la 3. Fíjense que aquí lo único que hemos aplicado es las propiedades de las potencias.
Y lo único adicional fue hacer una multiplicación de fracciones. Espero que hasta aquí les haya quedado claro. Si hay alguna duda, no duden en participarlo por el grupo de Telegram. Hasta pronto. Y gracias por su asistencia.